febrero nosotros no tenemos vida. No existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella. La justicia que nunca llega. Tenía tan solo 12 años y una vida apenas comenzando, y su final llevó a un camino de revictimización que ningún proceso judicial logró curar. ¿Qué llevó a 3 hombres a cometer un acto tan atroz? ¿Y qué palabras se dijeron en aquella fatídica noche antes de que todo se tiñera de sangre? Y más inquietante aún, ¿cómo es posible que el sufrimiento de una familia se haya prolongado durante casi una década de luchas y silencios? El feminicidio de Fátima Viriana Quintana Gutiérrez es un espejo lacerante para México, un país donde diariamente 11 mujeres son asesinadas y el 95% de esos crímenes quedan impunes. Las cifras no son solo frías, también son un eco de la desesperanza que acecha en cada esquina. La lucha de Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, es la voz que no dejaron tener a su hija. Pero, ¿qué impulsa a una madre a enfrentarse a un sistema diseñado para desgastarla? ¿Es el recuerdo de la sonrisa de Fátima, la imagen de una niña que soñaba con un futuro lejos de la pobreza? ¿O quizás sea la culpa que la atormenta, el peso de haber detenido un linchamiento que podría haber cerrado este capítulo de manera brutal, pero definitiva? Ella misma lo dijo: si hubiera sabido lo que vendría después, los habría dejado morir. La lucha parece nunca acabar. Su esposo, Daniel Quintana, murió en el 2019, consumido por el dolor y el peso de las amenazas que nunca cesaron. ¿Cómo se vive sabiendo que hasta tus propios intentos de buscar justicia pueden ponerte en peligro? ¿Qué significan las palabras seguridad y protección en un país donde los criminales parecen tener más derechos que las víctimas? El sistema judicial mexicano, plagado de irregularidades, falló y otra vez más. ¿Es esta la justicia que Fátima merecía? ¿Cuántas puertas se cerraron frente a Lorena mientras buscaba respuestas? Y aún así, ella sigue adelante. Con cada aniversario de la muerte de Fátima, levanta la voz en marchas, entrevistas y reuniones que parecen eco de un mismo grito: justicia para Fátima. Pero, ¿qué significa justicia cuando el daño es irreparable? ¿Qué puede devolver la vida a una niña cuyo cuerpo fue hallado con señales de una violencia inimaginable? ¿Cuánto más puede soportar una madre antes de que el grito de un país se convierta en un susurro de resignación? Esta es la historia de Fátima, de su final a los 12 años, pero también de su familia y el peso de no conseguir nunca justicia. Como ya escucharon, esta es una historia bastante fuerte. En lo personal me llega mucho al corazón porque hay ciertas historias con las que me identifico un poco más, y creo que el hecho de que Fátima tenía 12 años me hace pensar mucho en mi hija, la menor, y en las tragedias que día a día viven muchísimas familias, no solo en México, sino también en otras partes del mundo. La injusticia, la maldad y todo lo que acecha al mundo diario es algo bastante terrible. Pero bueno, antes de comenzar con esta historia, quiero tomar un momento para invitarlos a que se unan a esta familia. Si aún no lo hacen, ya saben que pueden apoyar este canal dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. También recordarles que pues se suscriban al canal para que no se pierdan los videos que subo durante la semana. Y en pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, pues pónganse cómodos y entremos en la historia. Fátima nació en Lerma, Estado de México, una región que se debate entre la tranquilidad rural y los ecos oscuros de la violencia que la rodea. La pobreza era una constante en la vida de los Quintana Gutiérrez, pero Lorena y Daniel, sus padres, trabajaban incansablemente para ofrecerle a ella y a su hermano, también llamado Daniel, una vida mejor. Aunque los recursos eran limitados, Lorena siempre decía que su mayor riqueza eran sus hijos.
Fátima creció en una casa humilde, rodeada de amor, pero también de las tensiones de un entorno en el que la inseguridad y el narcotráfico eran una amenaza constante. Desde muy pequeña, Fátima mostró una sensibilidad especial. Le gustaba ayudar a su madre en las labores del hogar y cuidar de su hermano menor, a quien trataba con un cariño casi maternal. Ella era mi apoyo, recuerda Lorena, siempre estaba para mí, con esa sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. En la escuela, Fátima era una estudiante dedicada, con sueños que parecían gigantes para las pequeñas calles de Lerma. Soñaba con ser doctora, decía porque quería curar a la gente y ayudarlos a estar mejor. Era de esas niñas que siempre tenía una palabra amable para sus compañeros. Una presencia que hacía que los demás se sintieran seguros. Pero incluso en los rincones más cálidos de su vida, las sombras la acechaban. Lerma, como muchas otras zonas del Estado de México, no era ajeno a la violencia. Los rumores de actividades relacionadas con el narcotráfico eran constantes y aunque Lorena hacía todo lo posible por mantener a su familia alejada de esos peligros, el entorno no siempre lo permitía. La inseguridad no era solo una posibilidad, era una amenaza constante, un recordatorio de que la vida podía cambiar en cualquier instante. El hermano de Fátima, Daniel, compartía un vínculo especial con ella. Aunque menor, siempre la veía como una figura protectora, alguien que lo cuidaba con una mezcla de autoridad y ternura. Fátima le enseñaba las tareas de la escuela, lo ayudaba a vestirse y le contaba historias para calmarlo cuando tenía miedo. En los días previos al 5 de febrero del 2015, Fátima era una niña que, a pesar de las dificultades de su entorno, irradiaba vida. Se levantaba temprano para ir a la escuela, ayudaba a su madre con los quehaceres y soñaba despierta con un futuro donde la pobreza y la violencia fueran solo recuerdos lejanos. En sus diarios escolares, que su madre conserva como un tesoro, aún hay dibujos de batas de doctora y pequeñas notas donde escribía: algún día ayudaré a muchas personas. El 5 de febrero del 2015 comenzó como un día cualquiera. Fátima fue a la escuela pública a la que asistía en la comunidad de Santa María Solotepec, a media hora de donde vivía. Terminada esta jornada de estudio, volvió caminando en compañía de una amiga. Avanzaron juntas un tramo y luego cada una se dirigió a su hogar. Lamentablemente, una de ellas nunca regresó. Lorena, su madre, comenzó a inquietarse cuando la ausencia de Fátima se extendió más de lo habitual. La sensación de que algo no estaba bien se instaló en su pecho, una angustia que no la abandonaría nunca más. Alrededor de las 3 de la tarde, Lorena salió a buscar a su hija, recorriendo las calles cercanas y tocando las puertas de las casas donde Fátima solía pasar tiempo, pero nadie sabía nada. La ansiedad se transformó en miedo cuando llegó a la casa de unos vecinos y notó algo extraño. Salieron a buscar y llegaron hasta la última casa antes del bosque y la carretera, la casa de los hermanos Atayde Reyes. El padre pasó por el frente y vio a José Juan Hernández Tecruceño, el pelón, que no lo saludó y de hecho se metió rápidamente en la casa. Jesús alcanzó a ver a Luis Ángel Atayde Reyes con el pelo mojado. Daniel enseguida llegó con Salma, la amiga de Fátima, que afirmó que habían llegado juntas al pueblo y que los hermanos Atayde Reyes las habían visto porque cuando pasaron por su casa les chiflaron. Ellos habían negado que esto había ocurrido. Lorena bajó unos 5 metros por una pendiente que al fondo conectaba con la carretera Naucalpan-Toluca. Allí encontró la sudadera de Fátima con manchas de sangre en la parte de adelante. Salió corriendo a los gritos. Cuando se acercó a la puerta de la casa Atayde Reyes, se topó con Maciel, que salía corriendo y llevaba la mochila de Fátima. Ella no pudo atrapar a Maciel, solo alcanzó a ver que corría a la orilla del bosque, seguido por José Juan. Estos 3 hombres, por alguna razón evidente, debían saber dónde se encontraba Fátima. Lorena regresó al lugar donde había encontrado el suéter y halló un cuchillo lleno de sangre y el dinero de Fátima desparramado por el suelo. Siguió mirando y encontró más ropa y sangre en una zanja.
Las zapatillas de Fátima aparecieron también, pero al ver fijamente se dio cuenta de que no era solo el calzado. El grito de su hijo la hizo reaccionar. Daniel gritaba que veía la mano de su hermana saliendo de la tierra y que ésta se estaba ahogando. O sea, imagínense este momento, tanto para la madre como para el hijo. En ese punto era evidente que su vida había terminado. Ese fatídico jueves, Fátima había sido interceptada por 3 sujetos a pocos metros de su casa. Esos hombres, entre los cuales se encontraba un menor de edad, torturaron, violaron y golpearon con piedras a la adolescente. Su joven cuerpo fue hallado sin vida en una zanja cubierto por hojas y una llanta cerca de su casa. ¿Causa de muerte? Trauma cráneoencefálico. La familia de Fátima lloraba y gritaba. Un grupo de vecinos, enfurecidos por la inacción de las autoridades, decidió tomar la justicia en sus manos. Sabían quién eran los 3 sospechosos. Se reunieron frente a la casa exigiendo respuestas y amenazando con lincharlos si no se entregaban. Y de hecho, fue Lorena quien, en medio de su dolor, intervino para detener la situación. No quería más sangre, dijo después. Pero con el tiempo ese acto de humanidad se transformó en arrepentimiento. Si hubiera sabido lo que vendría después, los habría dejado morir. Los policías les dijeron a Daniel y Lorena que en la cárcel iban a pagar por lo que habían hecho, pero eso nunca sucedió. El caso avanzó con una lentitud desesperante. Aunque los sospechosos fueron detenidos, el camino hacia las sentencias estuvo plagado de obstáculos. Lorena Gutiérrez, la madre de Fátima, se convirtió en el rostro de la lucha por justicia, asistiendo a audiencias interminables, enfrentando interrogatorios que muchas veces parecían más interesados en cuestionar su papel como madre que en condenar a los culpables. Le realizaban preguntas como por qué la dejaba salir siendo una menor, mudando la culpa del lugar, obviamente olvidando pues quiénes realmente habían cometido el crimen. La familia de Fátima no solo enfrentó la indiferencia institucional, sino también el hostigamiento constante por parte de los familiares de los acusados. Las amenazas llegaron en forma de llamadas anónimas, mensajes dejando en su puerta y miradas hostiles en la comunidad. La familia formaba parte de un cartel de narcotráfico, lo cual sumó terror a una fórmula que ya era lo suficientemente dolorosa. O sea, imagínense perder la vida de alguien querido y tener que lidiar con personas bastante peligrosas, o sea, doblemente estresante. En medio de este caos, Daniel, el hermano menor de Fátima, comenzó a mostrar señales de un deterioro emocional que preocupaba a su madre. La ausencia de su hermana, el constante miedo y la presión de un entorno hostil lo llevaron a aislarse cada vez más. Finalmente, los médicos, sin presentarle atención a su salud mental, le dieron un ansiolítico que destruyó su estómago y lo llevó a la muerte. Lorena ya había perdido a sus 2 hijos por un sistema que no le ofrecía ninguna respuesta. Los cargos presentados contra los culpables parecían innegables: feminicidio, violación y tortura. Las pruebas, desde el testimonio de testigos hasta el análisis forense, apuntaban directamente a ellos. Pero en lugar de un proceso rápido y contundente, lo que siguió fue un desfile interminable de apelaciones, excusas y tácticas dilatorias. Uno de los procesados, menor de edad al momento del crimen, escapó de la custodia policial en un acto que dejó al descubierto la incompetencia del sistema. Su fuga duró meses, durante los cuales Lorena vivió con el miedo constante de que pudiera regresar para vengarse de su familia. El 8 de junio del 2017 se dicta prisión perpetua a José Juan Hernández Tecruceño y se condena a 73 años y 4 meses de prisión a Luis Ángel Ataide. En junio de ese mismo año, Maciel Ataide es puesto en un confinamiento en un centro juvenil por 5 años al ser menor de edad. En el 2021, la sentencia contra el último de los acusados fue ratificada, pero incluso entonces la lucha de Lorena no terminó. Uno de los asesinos presentó un amparo para reducir su sentencia, argumentando que las condiciones en prisión eran inhumanas.
Lorena, furiosa como es de imaginarse, declaró públicamente: inhumano es lo que le hicieron a mi hija. Inhumano es que yo tenga que seguir luchando mientras ellos todavía tienen derechos. Aunque las cadenas perpetuas se mantuvieron, la simple posibilidad de que las sentencias pudieran reducirse es una tortura para Lorena. Cada vez que hay una apelación, siento que estamos retrocediendo, confesó. Al día de hoy, Maciel está libre, mientras que Juan Hernández y Luis Ángel siguen en prisión. Hoy, Lorena Gutiérrez sigue siendo la voz que calma justicia. Su rostro, marcado por el dolor, pero también por una inquebrable determinación, se ha convertido en un símbolo de resistencia para las miles de familias que viven historias similares. No quiero que Fátima sea un solo nombre más en una lista, dice con una mezcla de rabia y tristeza. Las apelaciones de los asesinos, los intentos de reducir sus condenas y la falta de protección para la familia de Fátima son evidencia de que la justicia no siempre es eficiente. A pesar de todo, Lorena no se rinde. Participa activamente en marchas y eventos conmemoratorios, utilizando la memoria de Fátima como una herramienta para visibilizar la violencia que sufren las mujeres en México. Su grito, junto al de tantas otras mujeres, se escucha con fuerza cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fechas que se han convertido en puntos claves para exigir justicia y cambios estructurales en el sistema. La lucha de Lorena no es solo personal, es colectiva. Su voz se suma a la de miles de madres, hermanas e hijas que han perdido a su ser querido o seres queridos en un país donde la violencia de género es una constante. Cada vez que alza la voz, lo hace en nombre de Fátima y de todas las mujeres que ya no pueden hacerlo. Esta historia, como ya la pudieron escuchar, es una, lamentablemente, de tantas. Y es triste porque a veces como padres tratamos de dar lo mejor, de ser lo mejor y de proteger a nuestros hijos de la mejor manera, pero hay circunstancias de la vida, del mundo, que no podemos controlar, que a pesar de que estemos constantes y sonantes al tanto de nuestros hijos, hay cosas que simplemente están fuera de nuestras manos. En este punto, obviamente, pues estos hombres con estas mentes retorcidas son los únicos culpables de truncar la vida a esta niña de 12 años de edad que tenía toda una vida por vivir. Yo espero que la conciencia se los esté carcomiendo todos los días y que en algún punto entiendan el daño tan grande que han dejado en la vida de una madre y de un padre. Por otra parte, me da mucha tristeza que esta madre pues haya perdido a sus 2 hijos y todo por lo que sucedió, a causa de lo que sucedió. El hermano también, imagínense lo destrozado. Son situaciones que no se le desean ni a tu peor enemigo. De verdad que no. De nuevo, hay que tener los mejores cuidados o lo más que podamos hacer por nuestros hijos para poder cuidarlos, porque realmente es feo tener que decirlo, pero hoy es esta familia, mañana puede ser otra, y que Dios nos proteja de situaciones así. La verdad que esto no se le desea a nadie. Son historias que realmente marcan en el corazón de las personas. Ahora imagínense en los corazones de esta familia, ¿no? Mandamos este caso, bueno, ya tiene sus añitos, ¿no? Una década más o menos, pero creo que un dolor así nunca se borra. Se aprende a vivir con él, pero siempre está ahí, pues latente, y da un poco de alivio el saber que por lo menos 2 de los responsables están aún en prisión. Realmente no sé por qué, tal vez por el hecho de que el otro era menor de edad, fueron un poco más como que suaves con él, pero yo creo que también pues debería de aprender una lección más larga, estar encerradito más tiempo por lo que hizo. Y la justicia en ocasiones no hace el mejor trabajo, pero al final de cuentas es lo único que queda, a no ser de que quieran tomar las riendas por su mano, que no lo recomiendo, pero
La justicia neta que debería estar más fuerte en este tipo de situaciones. Son casos muy difíciles, pero bueno, déjenme saber si ya habían escuchado acerca de este caso, qué opinan al respecto. Y bueno, si llegaron al final de este video, déjenme el emoji que ven aquí. Recuerden no irse sin suscribirse al canal y también checar mis redes sociales, dejar esos deditos arriba, compartir, comentar, ya saben toda esa cuestión. Eso es todo por hoy, les mando un beso enorme, cuídense, cuiden a sus niños, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.